Seguimos en Seamos Franco y vamos a hablar con Patricio Adorno, consultor político, lógicamente del tema de la semana y probablemente sea el tema del mes. Las elecciones en Provincia de Buenos Aires, perdió La Libertad Avanza, según el presidente Javier Milei antes de las elecciones, era un empate técnico, se entiende empate técnico, 3 puntos más, 3 puntos menos. No, 14. No 14. Está bien. Vamos por parte. ¿El gran ganador, Axel Kicillof? Sí, efectivamente. El gran ganador del domingo a la noche es Axel Kicillof. Y después sí hay un montón de grandes perdedores. Bien. ¿Por qué Kicillof el gran ganador? Porque la elección, el resultado, le terminó dando la razón en dos ámbitos. El primero en la interna del peronismo, claro, de cara a Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner, que decían, no, Axel, ¿cómo vas a ir a plebiscitar la elección en una fecha diferente? Hay que nacionalizar. El resultado fue que no solamente sacó 14 puntos a La Libertad Avanza, sino que además todo el aparato peronista se movió acorde a los deseos del gobernador y le dio un triunfo que hoy lo posiciona, te diría, como una persona que puede disputar con seriedad la conducción del justicialismo nacional y que empieza a aparecer, y los cánticos de la noche del domingo empezaban a asomar la idea de un presidenciable 2027, bueno, tiene el riesgo de no convertirse en Horacio Rodríguez Larreta, el hombre que iba a ser presidente ya casi de forma natural, claro, y terminó disputando una banca en la legislatura bonaerense 2 años después. Me parece que, en la legislatura porteña 2 años después. Me parece que es el principal problema. Y después sí, producto del final del discurso del gobernador, me parece que una señal interesante hacia el interior del país, dada la relevancia que tiene el escenario bonaerense, y es: hay que reconstruir el peronismo, hay que ordenar el peronismo, hay que volver a ser un partido vertical y unificado, pero hay que construir también con los que no son peronistas. Claro. Y me parece que es un guiño a Córdoba de Yarlora, a Puyaro en Santa Fe, a Torres en Chubut, que de alguna manera empiezan a plantear la idea de, bueno, ¿qué hay después de Milei? Un Milei que fue, te diría, el gran derrotado de la elección, y derrotado por errores propios, ni siquiera por aciertos ajenos. Claro. Me parece que Javier Milei y La Libertad Avanza, y dentro de La Libertad Avanza los que hoy están en la picota de alguna manera, Karina, la intocable, los dos Menem, Lule y Martín, y Sebastián Pareja, bueno, nacionalizaron una elección que, a la luz de los resultados y en base a lo que vamos viendo, el resultado tiene que interpretarse o tiene que entenderse con lógica provincial, con lógica de elección como Corrientes, Misiones, Río Negro, Formosa, Chaco, pero los resultados sí tienen que tener una proyección nacional. Digo, entender que... ¿Se expusieron mucho? Expusieron al presidente una derrota. En un momento en el que además es, te diría, demasiado complejo seguir socavando la figura presidencial, porque tiene las más de 100 muertes por fentanilo pendientes de resolución que exponen directamente al ministro de Salud de la Nación. Tiene el caso de los audios filtrados por su propio abogado personal español denunciando coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Y además denunciando coimas hacia la hermana. Claro, y que la hermana sería la que la recaudadora de ese esquema. No a un quinta línea, sino al triángulo de acero, digamos. Sí, exactamente, al triángulo de hierro. Después tiene las 17 derrotas parlamentarias al hilo y una soltada de mano de todos sus aliados, en parte por la inacabable serie de ofensas que el presidente le dedicó a todos aquellos que quisieron ayudarlos. El tema de los audios de Karina posteriormente, con el pedido de censura previa a la prensa para que no los difunda, y la enemistad con un sector del periodismo. Y no nos olvidemos, la semana pasada, la última bandera que se arrió por parte del gobierno nacional, que es la intervención en el mercado cambiario con dólares del Tesoro, no del Banco Central, pero bueno, que mostraba que la desconfianza estaba en el seno del gobierno. En ese contexto, llevan al presidente a una derrota electoral en un territorio que se jugaba en la capilaridad territorial de la provincia. Una elección de 135 municipios, en 8 secciones electorales. Elegían concejales, elegían consejeros escolares, diputados provinciales y senadores provinciales. Ahora, ¿por qué desde La Libertad Avanza se le puso la épica y la presión a esta elección de ser la previa de octubre? Claro, por eso, porque fue La Libertad Avanza la que subió esta elección al cuadrilátero. Le subió enormemente el precio. Llegó al punto de poner... También hicieron lo mismo en Cava,
Pero es diferente porque ahí la elección era hacia dirimir la interna y la conducción con el PRO, que quería ser accionista mayoritario de una alianza que a todas luces hoy se muestra bastante comprometedora, pero le subieron tanto el precio que, digo, la elección del Consejo Deliberante de Tandil pone en crisis la sostenibilidad del modelo económico, sin desmerecer a los vecinos de Tandil. Me parece que fue un error estratégico grave que hoy se está pagando con la extrema volatilidad que tiene la economía y la desconfianza que sembró en los actores políticos y económicos de la Argentina. Trabajan en Meraki, la consultora que manejás, trabajan mucho con encuestas. Los audios, el fentanilo, las 10, 12 distintas denuncias de corrupción, ¿están afectando directamente en las elecciones del domingo, en las elecciones que vienen? ¿O la gente todavía lo ve como no toquemos al presidente, como, no como presidente de la nación, sino como ejemplo del estandarte hacia donde queremos ir? El problema es el entorno. ¿Cómo está la imagen del presidente hoy? En las elecciones locales, y lo voy a llevar a la provincia de Buenos Aires, pero quiero que nos centremos en el ejemplo que nosotros tenemos con un trabajo propio en Corrientes, forman parte del contexto, forman parte del marco general, pero no del elemento decisorio del voto. Sí. En Corrientes nosotros terminamos un estudio 10 días antes de que los audios de Españolo se filtrasen a la prensa y se dieran a conocer. El resultado para el candidato libertario era 9 puntos. Sacó 10. Sacó 10 puntos. 20 días después de que nosotros hicimos el estudio, 10 días posteriores a que se filtrara el audio. Es decir, no influyó. No lo tocó. Exactamente, porque la elección se jugaba en otro plano. Lo que yo quiero saber es, después de estas elecciones de provincia de Buenos Aires, los gobernadores del interior, esto que vos nombraste, ¿se pueden subir a esta victoria? ¿Pueden salir a hablar y decir, señor presidente, usted está equivocado? Lógicamente, tirándose agua para el molino. Por ejemplo, caso Tucumán, que vienen elecciones también. Bueno, en todo el país vienen elecciones nacionales, pero tirándose agua para el molino de cara a las elecciones que vienen. Mira, creo que lo del discurso de Kicillof es una clara señal en ese marco y sobre todo pienso, Puyaro a las 6:10 acababa de cerrar las puertas de las escuelas, ya había empezado a decir que el pueblo bonaerense estaba buscando un modelo con más respeto, más pensando en la producción, más pensando en el interior. Me parece que vamos a un esquema así, sobre todo pensando en un gobierno nacional que ahora tiene el enorme desafío de transformar la derrota en por lo menos un impulso electoral de cara a octubre, que me parece que de alguna manera la derrota incluso le sienta bien en el sentido de abrirle 2 o 3 ventanas de oportunidad al gobierno nacional. Sí las capitalizan. Si logra ordenarse internamente, que creo que es lo primero que perdió el gobierno, su capacidad monolítica. Lunes a la mañana, primera hora de la mañana, el presidente Javier Milei tuvo una reunión con, no el gabinete, sí el círculo duro que trabaja políticamente junto a él. Todavía no hay declaraciones de qué pasó en esa reunión. No, de hecho, viene una segunda reunión en la tarde de ayer. Claro. Me parece que, es parte también de la necesidad de reordenar no solamente al gabinete, sino políticamente la estructura libertaria. Pero de ahí, ¿se vería bien algún cambio? Che, tenemos que rajar ¿Se ve bien o se ve como débil? Me parece que depende qué cambio estemos hablando y a dónde apunte ese cambio. ¿O es preferible esperar hasta 1 de noviembre para cambiar nombres propios? Creo que si no hubiese mediado el escenario del domingo, si no hubiese mediado la derrota electoral, hubiéramos tenido cambios, en parte obligados por algunos candidatos, algunos ministros y funcionarios que asumirían en sus cargos, pero me parece que esto precipitó la situación, igual que precipitó a los gobernadores en su momento la crisis que tenía el presidente Milei para salir a mostrarse como una alternativa futura. Creo que si el cambio viene por el lado del único lugar donde el presidente reconoció la necesidad de una autocrítica, que es la política. El presidente en su discurso, asumiendo la derrota, dijo, el problema fue un problema político, no fue un problema económico. En economía vamos a profundizar, como si los aliados no le estuvieran diciendo, ojo que estás presionando mucho la economía, ojo que las tasas son muy altas, ojo que estás empezando a tener desempleo. Si el cambio viene por la pata política, quizá sacarle poder a Karina, alejarla de la toma de decisiones de la coyuntura electoral. A ver, yo creo que Karina tiene que salir del foco por una cuestión de, primero, salud mental del presidente, que a él le molesta que le peguen a Karina, y segundo, porque hoy está vista como la mala del entorno.
Ahora, ¿el cambio político no es Guillermo Francos? Es que Guillermo Francos de alguna manera es, te diría, el único actor el único actor venido de la casta que tiene la experiencia suficiente como para tratar de manejar y capear el temporal, porque después el gobierno nacional no se caracteriza particularmente por un banco de suplente con estrellas fulgurantes que tengan experiencia política para ordenar un gabinete en crisis o un escenario electoral, ni siquiera para transmitir confianza. Te diría más bien que todo lo contrario, que casi que no cuenta con un equipo de suplentes que pueda llegar a posicionarse en la primera plana. Ahora bien, si de repente empieza a cambiar la presidencia de la Cámara de Diputados Martín Menem, por Cristian Ritondo, bueno, del PRO. Exactamente, empezamos a hablar ya de una intervención formal al gobierno de Javier Milei. Se habló del principio de los días del presidente Javier Milei, el cambio Martín Menem por Cristian Ritondo. Martín Menem viene aferrándose a la poltrona de la presidencia de diputados con uñas y dientes. Bueno, hay que ver si este escenario no es propicio para darle mayor sostenibilidad a una alianza que al presidente en la elección bonaerense fue la única sonrisa que le pudo sacar. Las secciones electorales donde mejor le fue a la Libertad Avanza son las gobernadas por el PRO. Son las dos secciones en las que el PRO tiene las intendencias de la cabecera seccional y también marcan de alguna manera la presencia territorial y la necesidad de contar con capilaridad territorial en las secciones electorales. Me parece que el giro es político, no económico. Quizá el económico venga luego de las elecciones de octubre con un resultado que acá sí yo me permito compartir con el presidente. El resultado del día de ayer, del domingo 7 de septiembre, está más cerca de ser el piso de la Libertad Avanza y el techo del peronismo. En parte, bueno, lo vemos en las elecciones locales de la provincia de Tucumán. Sí, 47 puntos, 46 puntos. Tenés un peronismo hipercompetitivo en las elecciones locales y después eso cae un poquito en las elecciones de medio término, sobre todo legislativas. Entonces, me parece que tiene cierto viso de realidad. La cuestión es cómo se reconfigura el 11 de diciembre, una vez que hayan asumido los diputados y senadores nuevos, el entorno parlamentario que tiene que arbitrar la segunda etapa del presidente. Y un punto que creo que también es destacable, la baja participación. Sí y no. 62,7, si no me equivoco. Sí, eso es una participación más baja que las elecciones anteriores, te diría la más baja desde la vuelta a la democracia, pero por lo menos nos sorprendió en términos de, esperábamos un 50%. ¡Apa! De alguna manera, bueno, el electorado concurrió a las urnas. Me parece que es un número que va a crecer en octubre, en parte porque, bueno, es una necesidad que crezca ese número en octubre, sobre todo desde el punto de vista del presidente y de los aliados del presidente en Provincia de Buenos Aires, pero también en todo el país. Es un mal número, no termina de ser lo suficientemente grave como para que sea una preocupación excesiva. Sí creo que de cara al 27, donde los cargos ejecutivos se van a elegir, es necesario o bien que el derecho y la obligación de ir a sufragar tengan mayores consecuencias para los electores que no concurren, o que la oferta política realmente motive. Me parece que está más cerca la primera. Exactamente, me parece que estamos más cerca de la primera, pero bueno, en algún momento la propia sociedad, así como Javier Milei fue el outsider que capitalizó, y el hecho de que todas las encuestas y los pronósticos hayan fallado quiere decir que la democracia sigue funcionando, porque garantiza la incertidumbre. No sabemos el resultado de antemano. Me parece que, bueno, es parte del desafío que tenemos primero en octubre y después cuando lleguemos al 27. ¿Está contra las cuerdas, Javier Milei? Creo que está en un mal momento que se suma a malos momentos. No lo veo hoy al presidente tambaleando. No lo veo tambaleándose. Tampoco creo que ni a sus aliados ni a sus opositores, incluso los más férreos, les convenga presionar. De hecho, te diría, en este año y medio, casi 2 años que se van a cumplir en diciembre, no sé si alguna vez la casta política o económica de la Argentina lo llevó al borde del abismo al presidente. No. Creo que siempre fueron bastante cuidadosos en dejarle alguna salida. Yo creo que siempre el error fue interno. Sí, a ver, la situación, la derrota electoral y la crisis política y económica que está viviendo hoy el presidente es del entorno. Es autogestionada. Claro. Es una crisis que fue por mala praxis política y económica en todas las áreas de gestión, y me parece que, bueno, es parte de la demanda que se va a tener que suplir con los recambios en el gabinete, si es que se producen. La pregunta es si esos recambios van a ser como un Massa de Alberto, es decir,
terminar teniendo un Javier Milei Claro. que sea el rockstar que viaje por el exterior y Si alguien se sea haga cargo del gobierno. y tenga la figura del rey español mientras el primer ministro se hace cargo de la situación, o va a ser un presidente que acepta las disidencias en torno a su gabinete y tiene más apertura, sobre todo con los aliados dialoguistas, que son los que le van a garantizar gobernabilidad de acá hasta que termine su primer mandato. Patricio, muchísimas gracias. Vamos a una nueva pausa en Seamos Francos y ya viene el último bloque.